Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. En 1978, un tipo llamado Jim Jones había creado lo que parecía un paraíso utópico, donde las diferencias raciales no existían y donde todos eran felices. Sin embargo, todo era una visión borrosa de un hombre drogadicto con grandes problemas psiquiátricos y con un ego que lo hacía compararse con Jesucristo. Una visión que provocaría el mayor suicidio masivo de la historia. Lo ocurrido en Jonestown, Guyana, es una de las tragedias más grandes que jamás han ocurrido en la historia humana, y nos deja echar un vistazo para ver cómo la religión, el fanatismo y un líder que se aprovechó de grandes problemas sociales y políticos lanzó, al puro estilo de Hitler, un discurso de cristianismo igualitario y socialista, y cómo todo esto pudo escalar hasta un nivel en el que la vida de miles de personas y decenas de niños pudo ser destruida en un instante. Pero no me malentiendan, draculones. Una tragedia de esta magnitud no sucede así porque sí. Generalmente, estos eventos están plagados de pistas que indican que algo terrible va a suceder. Lo que ocurrió en Jonestown pudo haberse evitado. ¿Cómo es que un individuo psicópata, manipulador y abusador logró convencer a 1000 personas de quitarse la vida? Y sobre todo, ¿fue realmente un suicidio? ¿O más bien se trató de un asesinato en masa? Con esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Una historia antes de dormir, en el que te contaré sobre Jim Jones y cómo fundó en California el Templo del Pueblo, una secta cristiana que le hizo ganar miles de seguidores y millones de dólares, y cómo todo terminó con la muerte de 1 millar de personas a más de 6.700 kilómetros en un pequeño país sudamericano. Ponte cómodo y no olvides usar audífonos a volumen moderado para tener una experiencia más absorbente. Generalmente sucede que cuando uno escucha la historia de vida de un asesino o violentos criminales, hay al menos un instante de empatía en el que casi puedes justificar sus actos más atroces. También suele ocurrir que existe un punto de quiebre o no retorno en el que una persona sumamente dañada psicológicamente cruza la línea de la cordura y se transforma en un monstruo asesino y sangriento. Sin embargo, en el caso de James Warren Jones, pareciera que desde su nacimiento en Indiana, en el año de 1931, estaba destinado a traer caos, engaños y muerte. Hijo de inmigrantes europeos, el pequeño Jim creció con un padre enfermo y una madre a la que le importaba más una piedra que su propio hijo. Era muy común ver a Jim, de unos 4 años, vagando por las calles durante casi todo el día. Los vecinos lo alimentaban, constantemente le daban alojamiento y hasta lo llevaban a la iglesia, donde muy pequeño quedó maravillado observando a los pastores captando la atención de decenas de personas. Una atención que el pequeño Jim anhelaba. No tardó en comenzar a jugar con los niños de su barrio al pequeño predicador. Montaba un pedazo de madera y un par de piedras para hacerse de un atril, y con Biblia en mano, el niño predicaba. La atención que recibía de los otros niños y de adultos fascinados que le reían la gracia, lo hacían sentir tan bien y le daban esa dosis de atención que tanto necesitaba. Una vez que creció y se convirtió en joven, Jim Jones conoció a un personaje que lo obsesionó por completo. Conoció a un hombre que captaba la atención no de decenas ni cientos, sino de millones de personas. Jim Jones se obsesionó con
Adolf Hitler. Encontró en sus discursos una fuerza que lo inspiraba a dar ese salto de un joven dañado y sin atención a una figura de poder y manipulación de masas. Es aquí cuando las pistas de que algo terrible iba a ocurrir muchos años después comenzaron. Otra idea también se apoderó de Jim: el comunismo. Y sí, ya sé que es sumamente extraño pensar cómo Jim a tan temprana edad estaba tan interesado en tres ideas que resultan sumamente contrastantes: el cristianismo, el poder de manipulación de Hitler y el comunismo. Estas tres ideas comenzaron a entremezclarse en su cabeza de una forma que solo una mente enferma como la suya podía mezclarlas. Sus estudios sobre el comunismo y la igualdad racial absorbían por completo a un joven que, quizá ocupando la mayor parte de su tiempo en estudiar estas cosas, lo harían olvidarse de que estaba profundamente solo. Su desesperación y soledad fue quizá lo que llevó al joven Jim Jones, de tan solo 18 años, a contraer matrimonio con la joven enfermera llamada Marceline Baldwin. Apenas concluyó sus estudios universitarios, Jim Jones se encaminó para cumplir su sueño: crear su propia congregación cristiano-socialista con una absoluta igualdad de razas. Y en 1955, a sus 24 años, lo logró. El ahora reverendo Jim Jones fundó lo que se convertiría en el Templo del Pueblo. Su discurso de igualdad racial pronto comenzó a atraer a la comunidad afroamericana de Indiana, y en muy poco tiempo pasó de unos cuantos seguidores a cientos de ellos. Pronto los otros grupos cristianos comenzaron a criticarlo por sus ideas comunistas, así que tomó una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Decidió mudarse desde Indiana hasta California, junto con sus seguidores, y es aquí donde la historia da un giro hacia la muerte misma. A finales de la década de los 60 y ya establecido en la ciudad de San Francisco, el movimiento de los derechos civiles encabezado por Martin Luther King Jr. y las drogas como el LSD y el movimiento hippie eran el tema de todos los días en California. Jim, por supuesto, embriagado de poder y drogado, comenzó a sentirse el mismo Jesucristo. Ahora realizaba sanaciones milagrosas que atrajeron a cientos de personas, y era un completo dictador cristiano socialista que comenzó a abusar de muchas de las mujeres miembros de su iglesia. Su fama y su dinero aumentaban cada día, y fue bajo el efecto de las drogas y el poder que Jim comenzó a cambiar de poco a poco su discurso. Pasó de proclamar la igualdad racial a decir que el mundo se estaba acabando y que una catástrofe nuclear amenazaba la paz que tanto buscaban. Y he aquí un pequeño fragmento de uno de sus discursos más famosos. In such an atmosphere, it's all right, praises. In such an atmosphere as this, I'm having a sister down there that was trying to die, and I just had her walk up to touch and that I might kiss her. Most people would order quiet for such cases. But we know that there's something here that works just the reverse of what man expects. Good God. Por supuesto que el tener una cantidad de personas de un grupo que estaba por reclamar su derecho al voto y que le seguían ciegamente, el Templo del Pueblo era muy importante para la política, no solo de San Francisco, sino de todo el estado de California. Al mismo tiempo, los rumores de la verdadera personalidad de Jim Jones, los abusos, las falsas curaciones y la evasión de impuestos comenzaron de a poco a llegar a los oídos de las autoridades. La paranoia de una guerra nuclear y de que todo el mundo capitalista conspiraba contra él crecían más y más. Y de a poco, otra pequeña idea comenzó a germinar en la cabeza de este hombre. Tengo que llevar a mi templo fuera de Estados Unidos. Es así como su proyecto más ambicioso,
una comuna agrícola autosustentable en un país sudamericano donde todos vivieran felices, libres y sin racismo, comenzó a salir de a poco en sus discursos. Muchas personas estaban dispuestas a dejarlo todo por seguir a Jim. Es así como en la década de los 70s, Jim compra un terreno en Guyana, un país en el que se habla inglés y que sería perfecto para él. Ahí continuaría con su misión secreta de convertirse en un dictador abusador y violento al que todos harían caso. 1000 personas decidieron seguirlo. Es así como el reinado de terror de Jim Jones comenzó, obligando a decenas de seguidores a trabajar sin descanso para construir su sueño, Jonestown. Aunque siempre decía que cualquiera podría irse en el momento que quisiera, la verdad era que nadie podía salir de Jonestown sin que Jim lo supiera o lo aprobara. Y son precisamente estos rumores los que siguen dándonos indicios de que algo muy malo iba a ocurrir. Muchos familiares de personas que habían ido con Jim a Jonestown acudieron con autoridades en los Estados Unidos denunciando que aunque Jim decía que todos estaban ahí por voluntad propia, sus familiares eran obligados a trabajar y a permanecer en Jonestown. Mientras tanto, de vuelta en Guyana, Jim continuaba con sus discursos apocalípticos y promoviendo una idea: el suicidio revolucionario. Constantemente hacía simulacros en los que invitaba a sus seguidores a dar la vida de manera revolucionaria por el templo del pueblo. Y fueron precisamente todos estos rumores los que llegaron hasta oídos de un congresista californiano llamado Leo Ryan, quien decide hacerse de un equipo y viajar a Guyana para ver por sí mismo si estos rumores eran ciertos. Así que ponte cómodo, porque juntos vamos a revivir hora a hora lo que ocurrió en 1978 en Guyana, Sudamérica. Leo Ryan se encontraba en su oficina en los Estados Unidos cuando uno de sus colegas llama por el teléfono. El avión está listo para partir. El reverendo está avisado y listo para recibirnos en Guyana. Perfecto. Voy al hangar en este momento. Prepara a todos para partir. Sí, señor. Ryan colgó el teléfono, se levantó de su silla, tomó su saco y salió apresuradamente de su oficina para tomar ese avión que lo llevaría a descubrir de una vez por todas lo que ocurría en Jonestown. Una hora después, el avión despegaba, al tiempo que Jim Jones era notificado de que el congresista Ryan estaba en camino y preparaba todo un teatro para mostrarle lo hermoso que era Jonestown. Después de un largo viaje, por fin aterrizaron a unos cuantos kilómetros de la comuna, y el show más macabro de la historia estaría a punto de comenzar. Bienvenido, congresista Ryan. Como puede ver, le estamos esperando para que disfrute del baile y la comida. Todos aquí están porque quieren hacerlo y son felices. Puede verlo por usted mismo. Sí, reverendo, es lo que parece. Pero hemos recibido muchas quejas y rumores de familiares viviendo en Estados Unidos que nos dicen completamente lo contrario. Pero claro, ellos están celosos porque no vinieron. Mientras Jim y Ryan continuaban dialogando, 2 de los colaboradores del congresista habían recibido indicaciones muy específicas para hablar en secreto con algunos de los seguidores de Jim Jones para obtener información real acerca de cómo era la vida en Jonestown. Y es así como reciben de manera anónima una nota que los alertó por completo. La nota decía lo siguiente: sácanos de aquí, no nos deja ir. De inmediato, el congresista Ryan fue alertado, y tan pronto como el show comenzó, también terminaba. 15 personas decidieron esa noche abandonar Jonestown, incluido un tipo conocido por ser uno de los más allegados a Jim. El tipo se llamaba Bob. El congresista, sus colaboradores, Bob y 14 personas subieron en camionetas al día siguiente para regresar a la pista y abordar 2 aviones de regreso a los Estados Unidos. Pero Jim
no iba a permitir que la traición saliera impune. Así que tomó su radio para comunicarle a su equipo de seguridad lo siguiente. El congresista está en camino. Hagan lo que deban hacer para que esos malditos aviones no despeguen. Cuando las camionetas llegaron a la pista, otro camión los sorprendió y los disparos comenzaron. Bob, quien estaba cerca del congresista, había fingido ser un desertor, pero en realidad tenía un arma y estaba dispuesto a todo. Así que tomó el revólver y lo apuntó al congresista Ryan. Y después disparó 2 veces. Allí, antes de que pudiera subir al avión, el congresista Leo Ryan perdió la vida. Rápidamente Bob se dio cuenta de lo que había hecho. Corrió desesperado para comunicarse con Jim. El intercomunicador sonó y Jim respondió. ¿Qué sucede? Jim, lo maté. Está muerto. El maldito congresista murió. En ese momento Jim se dio cuenta que en cuanto la noticia llegara a Washington, tendría a toda la fuerza militar más grande del mundo tras él. Reunió a toda su congregación, tomó un micrófono y con una habilidad para manipular nunca antes vista, los convenció de que no había otra salida que quitarse la vida. Y a continuación, quiero que tú escuches un pequeño fragmento del discurso original que dio Jim Jones antes de que 900 personas perdieran la vida. Here's why it's too late for Russia. They started to kill. That's why it makes it too late for Russia. Otherwise, I'd said, Russia, you bet your life. At least that's the way I've always put my lot with you. If one of my people do something, it's me. But I don't live that way. They said, deliver up Ujara, who tried to get the man back here. Ujara, whose mother has been lying on him and trying to break up this family, and they've all agreed to kill us by any means necessary. You think I'm going to deliver them, Ujara? Not on your life. 600 mujeres y hombres y más de 300 niños fueron obligados a tomar jugo de uva con cianuro, provocándoles una de las muertes más horripilantes y dolorosas. Jim, por otro lado, y siendo quizá todavía aquel niño solitario, no tomó el cianuro, sino que tomó una escopeta y se disparó en la cabeza. Una tragedia terrible que marcó la vida de miles e impactó a todo el mundo. Un tirano dictador religioso que se creyó tocado por Dios y que hoy, seguramente, arde en el peor de los infiernos. Si este video te gustó, no olvides compartirlo y darle like. Esto me ayudaría muchísimo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que sepas cuando nuevas historias estén disponibles para ti. Nos vemos en la próxima historia antes de dormir.